estaban cantando por aquí. Una canción muy alegre, muy pegajosa y bueno, qué bonito himno. Sí, es de veras hermosísima y de esas canciones que revelan el amor del autor a su país. Sí, sí, nosotros tenemos un par de ellas así, deliciosas también. Sí. Pero esto se convierte también en la insignia de Brasil en todo el mundo. Por cierto, hay una película surrealista muy rara que se llama precisamente Brasil. Ocurre en un futuro extraño donde hay una especie de superburocracia muy parecida a la de 1984. Y la película se llama Brasil y la música la usan como tema. Ah, no la he visto. Muy extraña, sí. Es que mira, precisamente hoy en las efemérides está la fundación de Brasilia, que fue uno de los experimentos más interesantes en el mundo. Y exitosos, fíjate. Bueno, medianamente porque no terminó siendo la capital, ¿no? Bueno, claro que es la capital y ahí están todas las dependencias públicas, es decir, no están gravitando sobre Río de Janeiro, que es una ciudad encajonada en un valle que da al mar. Entonces, no daba ya Río de Janeiro para además ser la capital de este enorme país. Y ahí están las cortes y están todo. Y hay área suficiente para cualquier cosa, no se convierte en un engorro. Claro, hay un área urbana que ha ido creciendo alrededor de gente que vive de la capitalidad, como la llaman, ¿no? Pero entonces platiquemos a los que no sepan en Y Brasil. Brasil está muy tranquilo, y Río de Janeiro está muy tranquilo. Claro, solo que sigue siendo importante negocios y turismo, significativamente. Pero platiquemos, lo que sucedió es que Brasil decidió cambiar su capital. Así es, ¿no, Mario? Empezaron con la idea de tener un lugar planeado solo para congregar todo. Y sí, es un proyecto que se ha realizado en otros lados, en otras partes, también, sobre todo en Australia. En Australia se construyó una capital similar. Planeando calles, sí. calles, edificios, todo. Así es. Pero claro, no es un derroche artístico, arquitectónico como lo es Brasilia. Brasilia usó a sus mejores, Brasil usó a sus mejores arquitectos y trajo arquitectos de todo el mundo para crear verdaderas obras maestras de arquitectura. Y estoy seguro, porque así lo ha dicho varias veces, que Juscelino Kubitschek, que era el presidente sobre todo el que llevó a cabo con mayor éxito en la parte fundamental de esta obra, se inspiró en Ciudad Universitaria. Sí, Puede ser. vio Ciudad Universitaria y dijo, así va a ser la capital. Alejandro. Fíjense que yo me acuerdo de que allá por principios de los 80s, mediados de los 80s, yo no sé si fue un rumor simplemente o se llegó a hablar aquí de la posibilidad de hacer lo mismo. Sí. Cambiar la capital hacia algún lugar ahí por cercano a Tehuantepec, de tal modo que pudiera tener un núcleo de desarrollo hacia el sureste. Pero no recuerdo bien, yo estaba muy chico, pero por ahí me quedó mucho esa impresión me impresionó de hecho pensar que pudiera haber una nueva capital de México. No sé si ustedes se acuerdan de alguna idea, algo así. Hay varios intentos. Sí, hubo un intento. En la Secretaría de Obras Públicas había también proyectos para llevarla a Aguascalientes, no a la ciudad de Aguascalientes, sino a un llano cercano a Aguascalientes y otro a San Luis Potosí, y desde luego esta a la zona más acercada al sureste, nada más que allí es muy montañoso. Es muy difícil hacer algo equivalente. Porque aquí la última vez que se planeó, pero eso estamos hablando del México virreinal,
cambiar la sede de la Ciudad de México fue después de la inundación de 1629, que duró 3 años. Y todo el mundo decía, ¿para qué seguimos aquí en la ciudad? Que la ciudad prácticamente era el primer cuadro. Pero dijeron, no, nos quedamos aquí, no la cambiaron. Querían cambiarla a lugares de tierra firme como Tacubaya, como Tlalpan. Es decir, sacarla del lago. Coyoacán. Coyoacán, exactamente. Se pensó en Pero pues Coyoacán. Se pensó en Puebla también, muchos años, en mandarla hacia allá. Que decían que estaba más cerca de los puertos importantes. Pero miren, primero déjenme platicarles, en Madrid, una de las joyas de arte virreinal, un biombo datado del siglo XVII que narra la conquista de México por un lado y por el otro la emergencia del Nuevo Mundo. Es uno de los 3 biombos más importantes que se conocen de aquella época y está desde hace al menos 150 años en España, en una colección privada. No había sido expuesto al público hasta ahora. Lo está presentando el Museo del Prado en un proyecto que pretende reivindicar la importancia del arte virreinal en la historia. Lo exponen ahora después de un largo trabajo de restauración en el que se limpiaron los barnices oxidados, le sacaron lustre a los acabados de oro y hasta reconstruyeron los cierres de las 10 puertas de madera que configuran la pieza. A ver si tienen oportunidad de verlo, porque se ve la Ciudad de México virreinal que está describiendo Alejandro. Las calles, las casitas, en un dibujo que se hizo. Se está exhibiendo ahora este biombo en el Museo del Prado. Ese biombo estuvo en el Franz Mayer un tiempo. ¿Sí? ¿O hay uno igual? Debe haber uno igual. Parecido. Porque este tiene 150 años en España. Ah, porque están tan numeradas las casas. Ajá. Tienen numeritos y dicen de qué edificio es. Llegó a España hace 150 años. Es una obra que pertenece a una colección privada. Había permanecido oculta en condiciones desfavorables para su conservación. Ahora llega por su importancia histórica al Museo del Prado, donde ha sido rehabilitado para exhibirlo. Se podrá ver en el Museo del Prado hasta el próximo 26 de septiembre, para luego formar parte en el Museo del Prado de una exposición temporal de arte virreinal que se llamará Tornaviaje. Después el biombo regresará a la colección particular y no se tiene previsto que salga de España ni que viaje a México. Es sensacional, pero claro, lo que está diciendo Alejandro es que flotaban los cadáveres en la calle y olía muerto y las infecciones estaban espantando a toda la gente. Pero es que, ¿sabes también en las efemérides que está hoy? Y de eso deberías de estarnos platicando, Alejandro. Dicen que hoy perdimos a Texas. En un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, ¿qué pasó, Mario? Nada más aclarar que la capital de Australia no es Pretoria, es Canberra. La capital Nueva. Construida. Nueva. Profeso es Canberra. Sí, gracias. ¿Y luego qué? Que abrí y cerré los ojos. ¿Y qué pasó? ¿El dinosaurio seguía ahí? Es que exactamente en 1836, en este día, se pierde Texas. ¿Por qué? Porque ya desde hacía algunas semanas anteriores había llegado Santana, que era el presidente de México, para sofocar el levantamiento de los tejanos. Recuerden que se quería, Texas era parte de Coahuila, era el estado de Coahuila y Texas, pero los tejanos querían independizarse porque estaban en contra de ciertas políticas de Santana. Empieza la guerra. Obviamente los tejanos siempre apoyados por filibusteros norteamericanos, mercenarios norteamericanos. Y después de haber derrotado Santana a los norteamericanos en el Álamo, se dirige a San Jacinto, que está a algunos kilómetros más hacia el noreste de donde estaba San Antonio. Y ahí
se encuentra con el enemigo, me parece que es Houston el que está ahí, pero lo ve a 800 metros, es decir, prácticamente se ven frente a frente, y Santana lo cuenta en sus memorias, dijo que se sentía tan cansado que decidió echarse un coyotito, como diríamos, una siestecita, un sueñito, pero con el ejército enemigo enfrente, o sea, y se echa el coyotito y en ese rato en que se duerme le cae encima a los tejanos y lo toman prisionero. Por eso decía el historiador José Fuentes Mares que Texas se perdió en un abrir y cerrar de ojos, porque pues, le costó el sueñito Texas, nos costó ese sueñito, lo toman prisionero y lo obligan a reconocer la independencia de Texas semanas más tarde, aunque el gobierno de México, ya sin Santana, nunca lo reconoció. Es de las cosas que también se perderán más adelante ya en el tratado de Guadalupe Hidalgo, que es el de la guerra contra Estados Unidos. Sí, pues era cobarde Santana. Eso de que se echó el sueño es una tontería, no es cierto. Él era cobarde. Creo que quiso escapar disfrazado, ¿no? De mujer. Sí, pero, De mujer, exactamente. Y sí podría haberlo hecho porque no lo conocían. Pero ¿sabes qué pasó? Que en un momento dado, tratando de escapar, sus hombres sí lo reconocen y se le cuadran, a pesar de que está disfrazado. Y ahí se dan cuenta de que es alguien de alto rango. Ay, somos... No, bueno, por eso la biografía de José Fuentes Mares, que es un gran historiador, se llama Antonio López de Santana, Aurora y Ocaso de un comediante. O sea, porque es realmente una historia totalmente de malentendidos, de ambición, de poder. Tiene una frase muy pretenciosa él en sus memorias que dice: la providencia ha querido que mi historia sea la historia de México desde 1821. Y luego tiene otra peor, que es la de fijaré la línea divisoria entre México y Estados Unidos, la fijaré con la boca de mis cañones. Y ciertamente sí la fijaron con la boca de los cañones, pero de los gringos. Pero para atrás. Obviamente, pues sí, no dio una.